Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a la Universidad de Oviedo, al aula magna de esta universidad, que ya les digo que es su casa. Abrimos el acto relativo a la presentación del libro Incapacidad laboral y vida activa. Les traslado el saludo afectuoso del rector y su excusa que no ha podido estar. Presido yo como secretario general y doy la palabra a mi querido amigo y compañero Antonio León García Izquierdo, director de la Cátedra Asturias Prevención de la Universidad de Oviedo. Antonio. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, compañeros. Gracias a todos los asistentes por estar aquí. Y bueno, pues efectivamente es un día muy especial para todos nosotros tener la ocasión de presentar este libro que ya lo llevamos intentando presentar varios meses y al final se ha retrasado más de lo esperado. Pero lo importante es que en su momento la Fundación Ampararte contactó con la Cátedra Asturias Prevención con la idea justamente de realizar una labor de divulgación y también de investigación, como no, para poner en valor lo que, digamos, tiene que ver con la incapacidad laboral. Es un tema que creemos que es de máxima actualidad y de máximo interés social, económico, jurídico. Tiene varios aspectos, como todos podemos saber. Y la idea en este momento es justamente, pues, en estos momentos de incertidumbre y de dificultades para todos los estamentos, ¿no? Tanto la parte del Estado, ¿no? Con la seguridad social, hasta qué punto tiene capacidad para poder abordar las pensiones, hasta qué punto tiene capacidad para cubrir las dificultades que puedan derivarse de las incapacidades laborales. Y la idea también es tener una alternativa, tener también algunas propuestas que faciliten toda esa labor. Bien, algunas cuestiones que quería comentarles tienen que ver con, en principio, con la cátedra, ¿no? La Cátedra Asturias Prevención, por si alguno de ustedes no lo conoce, es una cátedra que se creó en el año 2014, o sea que estamos en el 10º aniversario, con lo cual también es un motivo de celebración. No es fácil, yo llevo 10 años dirigiendo la cátedra y la verdad es que siempre ha habido, pues, dificultades, pero bueno, propias de la gestión, ¿no? Y la cátedra lo que pretende es dar un vehículo a la labor preventiva que tiene el Principado de Asturias a través de la universidad. Digamos que canalizamos el compromiso público que tiene el Principado de Asturias con la prevención de riesgos laborales. Y de hecho, somos una cátedra que se financia a través del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, que es el organismo que ha, desde el principio, apostado por nosotros, con un impulso enorme, siempre favoreciendo, siempre impulsando nuestra actividad, y la verdad es que no tenemos más que agradecimiento para esa labor que hacen y que nos facilitan, ¿no? En las cátedras, bueno, casi todas las cátedras de la universidad más o menos tienen una estructura y tienen una composición que suele ser un director o directora, evidentemente, y luego una comisión de seguimiento de todas las actividades que hacemos. Están supervisadas por 3 miembros, tanto de la universidad como en este caso, del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. Bien, ¿qué labores son las que tenemos que hacer? Bueno, las labores que hacemos fundamentalmente tienen que ver con la formación. Esa es la primera cuestión que intentamos potenciar, dando formación en máster, en grados, en diversos ciclos formativos y en también instituciones que nos lo solicitan. También la otra línea es la de la investigación, impulsando proyectos y estudios que tengan que ver con la prevención de riesgos laborales, y la divulgación, que esta tarea consiste en sensibilizar y difundir el conocimiento de prevención a la sociedad, pero siempre con este marchamo que tiene que ver con la investigación, la formación de nivel superior. Digamos que nosotros nos orientamos a aquellas tareas funciones
de algún modo requiere un trabajo de estudio riguroso, serio, es decir, bueno, lo que es la labor de la universidad en general y de la investigación, ¿no? Bien, pues dicho esto, pues me toca presentar una de las, brevemente, para dar paso a todos los intervinientes en esta mesa, a presentar brevemente el libro, ¿no? Es decir, mi labor en este libro fundamentalmente fue la edición, es decir, tuvimos que coordinar contenidos, coordinar autores, etcétera, ¿no? Y esta labor la hicimos entre Mónica Zuazo Vega, Ana María Castaño y yo mismo, ¿no? Que coordinamos a los autores, algunos de los que algunos están aquí, ¿verdad? Que los autores realmente del libro son Nereida Castro Trancón, Iván Menéndez y Carlos Alcover, que tendrá también luego la oportunidad de ilustrarnos con la segunda parte de la presentación. Bien, ¿de qué va el libro, no? Esa sería, digamos, la cuestión. Bueno, lo principal es que definimos, ya digo que la idea es hacer una simbiosis entre la investigación y la divulgación, acercando a la sociedad conocimientos que entendemos que son de relevancia, ¿no? Entonces, por eso empezamos definiendo lo que es la incapacidad laboral, los tipos que hay, la IT, la incapacidad temporal, permanente, etcétera. Y luego hacemos un estudio dentro del libro, cuando tengan ocasión de estudiarlo con detenimiento, de ver pues, datos económicos y socioeconómicos del coste que supone en todos los sentidos, ¿no? Coste económico, coste personal y coste social. En este sentido, habría que decir que si nos centramos en el Principado de Asturias, pues es la comunidad autónoma que tiene un mayor porcentaje de incapacidad permanente, ¿vale? ¿A qué se debe? Bueno, es multifactorial, evidentemente, pues seguramente envejecimiento, seguramente estructura socioeconómica, empresarial, etcétera. Pues sí. Y es la cuarta, con datos de 2022, en ITE. Bien, la incapacidad laboral también va ligada a otro concepto que tratamos también en el libro, que creemos que es muy interesante, que es el de absentismo, ¿vale? Es decir, hasta qué punto esa incapacidad laboral permite o no permite que la persona se incorpore al trabajo. En principio, la incapacidad va asociada a un absentismo laboral, pero también se puede dar un fenómeno que se denomina el presentismo, que es personas que deberían estar de baja, pero que sin embargo se reincorporan al trabajo por diversos motivos. Aquí tenemos en el libro exponemos algunos de esos factores que clasificamos en dos, los factores push y los factores pull. Es decir, los factores push son los que te empujan justamente a estar de baja, y los factores pull serían aquellos que tirarían, es decir, harían que alguien quiera reincorporarse antes a ese trabajo, ¿de acuerdo? En principio, hasta qué punto la persona está recuperada o no de esta dolencia, de esta incapacidad, mejor dicho, pues sería un tema de debate que podemos tratar. Asimismo, dos aspectos generales que también tratamos desde el punto de vista psicosocial, que tienen que ver con los estereotipos que se asocian a estar de baja. A veces parece que estar de baja te impide hacer otro tipo de tareas que digamos son normales en cuanto a estereotipo social, porque parece que está mal visto que alguien con depresión se dé un paseo por la calle. ¿La alternativa cuál sería? Que alguien con depresión se quede en casa encerrado, pues sería justo lo peor, ¿no? Entonces, a veces se le asigna o se le puede atribuir a alguien que está de baja o se espera unos comportamientos que quizás sean contraproducentes, ¿no? Y esto, claro, va asociado a un estigma social, ¿vale? Bien, ¿de dónde viene ese estigma, esa estereotipia? Pues también tiene que ver con la simulación, o sea, hasta qué punto hay personas que simulan una baja o pueden simularla, pero bueno, en todo esto juega un papel fundamental, sin duda, los tribunales médicos y demás de valoración, que son los que realmente se dedican a otorgar ese estado, ¿no? Será seguramente un tema de controversia, pero como el libro está ahí, yo solamente avanzo interrogantes para que, bueno, más adelante se traten, ¿no? Y finalmente, ya para ir terminando, complementamos en el libro esta parte de incapacidad laboral con la de vida activa. Es decir, hasta qué punto la incapacidad me permite
hacer una vida, entre comillas, normal, o hasta qué punto, y además en este sentido parece que la legislación actual y las tendencias en Europa y en España van en este sentido, hasta qué punto alguien con cierta incapacidad podría al mismo tiempo ejercer una labor en su trabajo que no fuese en detrimento de su salud, o al menos no exacerbase ese estado de morbilidad y que no ocasionase un perjuicio mayor, ¿no? Bien, toda esa parte va, bueno, sí, ilustrada o comentada también con el concepto de workability o capacidad para el trabajo, que es bueno, la materia que más tarde Carlos Alcover, que es un especialista en el tema, pues ha tenido la amabilidad de venir desde Madrid hoy para comentarnos, y que también es el autor de esa parte del libro. Y yo, sin más, cedo la palabra a Maite. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Antonio, Ángel, por tus... No te preocupes, que lo tenemos todo guionizado. Hablará a continuación don Manuel Rodríguez Velázquez, socio de Velázquez y Villa. Manuel, esta es tu casa. Muchas gracias. Es un placer volver a esta vieja casa tan acogedora que fue y compartir esta tarde con todos los asistentes. Y es muy agradable compartir precisamente hablando de un tema al que se han dedicado muchos años y que solo vamos a poder exponer una pequeña parte de lo que hemos visto y lo que hemos conocido, que hemos experimentado y también hemos evolucionado con ello. Y es que cuando hablamos de incapacidades laborales nos estamos refiriendo, como todos sabemos, a aquellos momentos o aquellas situaciones en las que un trabajador, a consecuencia de esas limitaciones derivadas de una patología que puede ser una enfermedad común, un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, pues carece de capacidad funcional suficiente para seguir desempeñando las tareas esenciales de su puesto de trabajo. Bien, y aquí hay un concepto básico. ¿Qué es la funcionalidad? Porque si yo hago esto 500 veces durante su jornada de trabajo, y esto es lo mismo, y eso lo tiene que hacer una jornada, otra funcionalidad es cuando continuada una persona requiere hacer esto. Entonces, cuando hablamos del concepto de 500 veces en la capacidad funcional durante su jornada de trabajo, pensemos en un ejemplo, y eso lo tiene que hacer, pensemos en el reponedor de un centro comercial. Muchas veces en los informes médicos nos aparece, dispone de movilidad, pero ¿y la funcionalidad? Entonces, ese es el concepto, la funcionalidad. ¿Se dispone de esa funcionalidad? Ahí es donde tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque si nuestro sistema contempla dos sistemas de protección, como es la incapacidad temporal y la incapacidad permanente, se están contemplando dos realidades distintas. La incapacidad temporal lo que contempla son las situaciones de incapacidad transitoria, aquella que puede ser recuperada previsiblemente en un periodo de tiempo breve. ¿Cómo se contempla dentro de nuestra normativa? Pues tenemos un periodo de 12 meses, ese es el ordinario, con una posibilidad de prórroga de unos 6 meses adicionales y excepcionalmente puede llegar a prorrogarse otros 6 meses, hasta un total de 24. ¿Vale? Ese es el periodo máximo y esta última prórroga de 6 meses entre los 18 y los 24 es porque previsiblemente se estima que va a ser posible la recuperación, únicamente en ese caso. Y entonces pasamos al otro sistema de protección, la incapacidad permanente. Claro, esto es un sistema de protección social que cubre a aquellas personas que a causa de unas dolencias que son ya definitivas, permanentes e irreversibles, no pueden desempeñar bien las tareas esenciales de su trabajo, cualquier tipo de trabajo, o que incluso necesitan de la ayuda de terceras personas para actividades básicas de la vida diaria. Bien, claro, también se nos puede plantear una opción. ¿Qué ocurre con aquellas situaciones en las que las posibilidades terapéuticas son inciertas o a largo plazo? En estos casos también se reconoce la incapacidad permanente. ¿Por qué? Porque hay tratamientos experimentales, tienen una evolución durante mucho tiempo, se reconoce esa situación de que no se puede trabajar
Y a continuación, lo que se desarrolla es precisamente en los procesos de revisión. ¿Por qué? Porque las incapacidades permanentes tienen la posibilidad de revisión, según viene en la Ley General de la Seguridad Social, hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación. Es decir, puede ser llamado para revisar cuál es tu estado. Revisado por una agravación o revisado por mejoría. Por supuesto, existen distintos grados en función de las limitaciones, pero lo que también tenemos que tener presente es que la incapacidad actúa como un indicador, triple indicador. Lo primero, de la calidad de vida de la persona y del entorno familiar y social. En segundo lugar, es un indicador de la salud laboral, porque estamos refiriéndonos por la exposición de la persona a los riesgos precisamente laborales, un accidente de trabajo, enfermedades profesionales, que desgraciadamente en las noticias de hoy hemos visto que ha habido un nuevo accidente de trabajo con unas importantes quemaduras de un trabajador. Y también el tercero de los indicadores de salud pública, por la exposición a los riesgos de enfermedades comunes o accidentes no laborales. Claro, con estos elementos lo que tenemos que fijar es un concepto básico, que es cómo se declara o cómo se reconoce una incapacidad permanente. No se reconoce por lo que son las enfermedades. Puedes tener un diagnóstico de una enfermedad, pero lo que importa para reconocer o declarar una incapacidad permanente son las repercusiones funcionales que presentan las personas trabajadoras. Es decir, si la repercusión funcional te limita para desempeñar las tareas de tu profesión o oficio, iremos a una graduación de una incapacidad permanente total. Si te limita para cualquier tipo de actividad, porque pensemos que tienes afectaciones físicas, cognitivas, psíquicas, estaríamos hablando de una incapacidad permanente absoluta. Y si resulta que estás afectado y requieres ayuda de una tercera persona, incluso para las actividades básicas de la vida diaria, que es como lo definen los médicos, asearse, comer, desplazarse, incluso poder tomar tu propio tratamiento farmacológico, en esos casos estaríamos hablando de la gran invalidez. Claro, siempre se puede plantear, bueno, entonces no hay unas enfermedades incapacitantes. No hay un listado de enfermedades incapacitantes. No hay un listado de enfermedades que pueda definir a priori si te diagnostican que tienes X, tienes derecho a una incapacidad permanente. No. Lo que siempre importa son las repercusiones funcionales. Que permanezcan esas repercusiones en el tiempo, que sean, que esté cronificada y que no exista ninguna posibilidad de tratamiento, ni terapéutico, ni farmacológico, ni una intervención quirúrgica recuperadora. ¿Por qué insisto en el concepto también de recuperadora? Porque los tratamientos pueden ser paliativos. Y cuando son paliativos no implican una recuperación funcional. Y esa es una distinción que tenemos que concienciarnos, porque muchas veces se dan tratamientos y no se adjetiva. Y ese tratamiento, si no es recuperador, no vas a recuperar tu capacidad funcional y sin embargo sigue figurando como que está sometido a tratamiento. Y eso significa que una persona en una situación de incapacidad temporal que está sometido a un tratamiento figura en el informe médico y estaríamos hablando que es un tratamiento. ¿Cómo? ¿Qué conoce alguien desde el punto de vista jurídico? No conoce la terminología médica. Al no conocerla, bueno, pues vamos a esperar a ver cuál es la evolución y ver si se puede recuperar. Pues no, hay tratamientos paliativos y en esos supuestos es una demostración de por qué tenemos que hablar siempre de incapacitados, porque hay que examinar el caso concreto y las circunstancias. Eso es es lo más relevante. Y como había hablado precisamente Antonio de Asturias, pues sí, realmente en el último trimestre del 2022 la tasa de incapacidad temporal en Asturias fue del 5,1%, mientras que a nivel estatal fue del 4,6%. Y realmente eso indica que tenemos que actuar porque resulta relevante en orden al coste de oportunidad de las empresas, del coste de producción, porque se sustituye a un trabajador o se deja de producir, en términos generales, que eso lo podrás comentar, Carlos. Y con respecto a la incapacidad permanente, hay otro dato también muy relevante. El 7,27% de la tasa de población activa asturiana estaba en situación de incapacidad permanente
en el 2022, mientras que la tasa nacional se situaba en un 4,76. Claro, estos son unos datos recientes que revelan hasta dónde alcanza la repercusión, no solo en el tema económico, social. Y hay otro dato que también quería trasladar, que es precisamente la diferencia entre los pensionistas de incapacidad permanente según el género, entre hombres y mujeres. Pues en el año 2022, el 69,62% de las personas pensionistas eran hombres, es decir, un 30% mujeres. ¿Y eso a qué se debe? Estamos hablando precisamente de todos estos años y de la brecha de género, efectivamente. ¿Por qué factores? Pues por menores tasas de actividad del género femenino, porque son quienes más trabajo realizan precisamente a una jornada parcial y también impactan en sus historiales las excedencias laborales por motivo de cuidados. Es decir, hay una mayor presencia del género femenino precisamente también en la economía sumergida. Y claro, eso influye también en las estadísticas. Y es que las estadísticas nos permiten ver muchas cosas. Por eso yo invito a examinarlas, ver los cuadros, porque nos permiten comprobar por unos datos objetivos que las personas amparadas por la acción protectora de la Seguridad Social van en aumento. ¿Por qué? Por la acción protectora, sí, pero la necesidad. Y el número de las incapacidades temporales también aumenta. Pero ojo, no solo el número, sino también en la duración temporal, la prolongación de esas incapacidades. Entonces, ¿cuál es la situación que se nos plantea ahora? Aparentemente resulta sencilla, desde un punto de vista jurídico, económico y protector. Claro, tenemos la asistencia sanitaria, tenemos la protección económica con el trabajador, pero si es tan sencillo, la pregunta es, ¿por qué se genera tanta conflictividad? ¿Por qué? La razón enlaza con lo que comenté hace unos minutos. Porque no hay enfermedades incapacitantes, lo que hay son incapacitados. Y es que el diagnóstico no determina una limitación funcional, lo importante son las repercusiones. Es decir, el eje del razonamiento es una enfermedad, un accidente, unas lesiones, me provocan unas repercusiones y esas repercusiones me afectan para el desempeño de las tareas de mi profesión o de cualquier profesión. ¿Por qué? Porque dos trabajadores con las mismas funciones en el mismo centro de trabajo y con la misma patología, pues pueden llegar a tener distinta protección pública. Es decir, a uno que se le reconozca una incapacidad permanente y a otro no. ¿Por qué? Porque los casos son individuales. Eso es muy relevante. Lo que importa son las limitaciones y que éstas resulten acreditadas. Por eso hay tanta diferencia entre el planteamiento teórico y el planteamiento y la aplicación práctica. Nuestro sistema se basa en la sostenibilidad y se han hecho muchas reformas, porque venimos ya desde el año 63 con la Ley de Bases de la Seguridad Social y ha habido modificaciones. Nuestra última ley es del año 2015, que ha tenido también reformas y modificaciones posteriores. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Hay un problema porque se deniegan muchas prestaciones por parte del sistema de la Seguridad Social. ¿Son muy restrictivas? No, el problema no es ese. Lo que ocurre es que el sistema, o digamos nuestro régimen, empezó hace 60 años. Y claro, los factores han cambiado, el ámbito laboral ha cambiado, hay un aumento de la esperanza de vida, hay una mejora de todos los tratamientos médicos, farmacológicos. Es decir, ahora mismo hay muchos tratamientos que permiten que enfermedades que hace 50 años, 40, no admitían ningún tipo de posibilidad de cronificación de la misma, ahora sí. Y claro, originan unas limitaciones funcionales. Eso no existía antes. Tenemos que ir adaptándonos precisamente a esas variaciones. Ahora el enfermo tiene apoyo médico, tiene apoyo familiar, tiene apoyo social, a través de asociaciones de enfermos, a través desde instituciones públicas. Y es que tenemos que pensar también en que hay otros muchos cambios. Los puestos de trabajo. ¿Qué tiene que ver un puesto de trabajo de operario de hace 50 años
con los medios mecánicos, utillaje, herramientas que tenemos ahora. No se parecen en nada, no existían aquellos. Entonces, tenemos que valorar y adecuarnos a una nueva realidad social, transitar un modelo en que se vea que la incapacidad laboral se aborde desde una perspectiva distinta y, como decía Antonio, que no haya ese estigma. Lo que hay que pensar es que desde la responsabilidad social que tenemos, tanto empresas como asociaciones, hay que dar un impacto positivo e intentar ver las alternativas a través de la apertura mental de una manera rigurosa, práctica, necesaria, porque las problemáticas que derivan de la incapacidad laboral tienen que ser abordadas y crear un espacio en el que podamos aprovechar las oportunidades precisamente de todas aquellas personas que están afectadas pero que todavía pueden dar un gran retorno a la sociedad, porque pueden dar muchas soluciones, ya que vienen de unas vidas laborales en muchos casos prolongadas de 15, 20 años y pueden aportar mucho, máxime cuando estamos en una situación en la que parece que necesitamos personas formadas y con una proyección vital. Por eso creo que el trabajo realizado es positivo y estamos muy contentos de haber participado en el desarrollo del mismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta espléndida presentación que nos has hecho del tema y que enlaza muy bien con la intervención del profesor Carlos Alcover de la ERA, catedrático de Psicología de los Grupos y de las Organizaciones de la Universidad Rey Juan Carlos, al que le damos la palabra y la bienvenida a esta universidad con mucho gusto. Muchas gracias. No sé si cambiarme con Antonio, Casi que será mejor. que es mejor para mayor utilidad de la presentación, si te parece. Sí, sí, sí. Lo ponemos, ¿te parece? Por supuesto. Gracias. Bueno, Gracias. bien, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores de este acto por la organización en sí, que ya creo que es importantísima, y por haberme invitado a participar en él de una manera un poco más especializada, por decirlo así, desde el ámbito académico. En cualquier caso, voy a intentar que, aun siendo profesor de universidad, no logre aburrirles, lo cual a veces no siempre es fácil. Voy a intentar darles unas ideas muy claras, unos conceptos muy claros que creo que quienes han organizado el acto... ¿Se me oye bien? No. No. A ver, ahora. ¿Ahora sí? ¿Mejor? Sí, Ahora sí. perdón. Bien, decía entonces que quiero dar unas ideas muy claras, muy concretas acerca del concepto de capacidad de trabajo, de workability, que es el término que utilizamos a nivel internacional, pero antes me gustaría contextualizar brevemente, ahí está, dónde se enmarca este concepto de workability. Seguro que la mayor parte de ustedes conocen o recuerdan esta gráfica que supuestamente refleja la evolución del desarrollo humano a lo largo de la vida. Esta gráfica, que como todos recuerdan, indica un crecimiento en las primeras etapas de la vida, a partir del cual, en torno a los 30 años, según el modelo tradicional, empieza ese descenso, como ven, de la curva más apuntado o menos apuntado, más rápido o más lento. Bien, pues si todos conocen este modelo y lo tienen claro y creen que refleja la realidad, lo primero que les pido es que lo olviden. Esto no refleja lo que es el estado del desarrollo de la vida humana, ni en promedio ni en la mayor parte de los casos. ¿Qué significa esto? Esto significa que ya desde hace décadas, el problema es que muchas veces esto no trasciende a la realidad, desde hace muchas décadas, desde el modelo del ciclo vital de Paul Baltes y otros autores, se ha comprobado que el desarrollo humano es una combinación de ganancias y de pérdidas. No tenemos tiempo para entrar en las gráficas que tenemos ahí, pero sí que me gustaría que se fijaran en lo siguiente. Unas reflejan inteligencia, otras reflejan capacidad de control. Lo que todos y todas se dan cuenta es que hay dos curvas, una de las cuales desciende a partir de cierta edad y otra aumenta a partir de cierta edad. ¿Esto qué significa?
significa que a lo largo de la vida las personas vamos ganando y perdiendo desde que nacemos hasta que morimos. Y por lo tanto, ese concepto tradicional de que todo es un lento deterioro a partir de ciertas edades no refleja la realidad. Y mucho menos ahora, en este momento, o desde hace décadas, como ya se ha dicho antes, por el aumento de la calidad de vida, por el aumento también de todos los medios que hay, médicos, y de todos los medios sociales que hay para apoyarlo. En resumen, si se fijan en la gráfica de abajo, aunque por supuesto esto refleja un promedio, la vida humana es una combinación permanente de ganancias y de pérdidas que se van equilibrando, que se van compensando a lo largo del tiempo y que permiten precisamente que la capacidad real de las personas no llegue a un punto álgido a partir del cual desciende, sino que sea un proceso de cambio permanente. ¿En qué se traduce esto? Se traduce en una visión mucho más realista y mucho más ajustada a la realidad. Insisto que son datos, no es una teoría basada simplemente en ideas, sino que son datos donde, como ven, la vida humana transcurre dentro de un conjunto de transiciones. Estas transiciones tienen unos puntos de inflexión que, por supuesto, coinciden en promedio, pero no necesariamente, coinciden con unas etapas de la vida donde estos cambios y ganancias son más significativos. ¿Qué significa, por lo tanto, este enfoque del desarrollo humano? Que, como ven, lo importante es adaptarse en cada momento a los cambios en ganancias y pérdidas de nuestras capacidades en general, ya sean cognitivas, ya sean físicas o de otro tipo. Por lo tanto, lo que tratamos de defender, lo que tratamos de plantear desde esta perspectiva es ver la vida humana como ese conjunto de transiciones vitales, de cambios en las capacidades, que implica, repito, ganancias y pérdidas, y que lo importante en esos casos es cómo nos adaptamos a ellas. En ese proceso de adaptación, precisamente en el ámbito laboral, que es donde me voy a centrar ahora, en ese proceso de adaptación está precisamente la consideración y la valoración o la evaluación de este concepto de capacidad de trabajo, que es el que voy a plantear a continuación. En resumen, entonces, todas las trayectorias laborales son diferentes. No tiene sentido, y ese es el error que seguimos cometiendo, que siguen cometiendo las legislaciones, que sigue cometiendo la organización del trabajo en general y las empresas en todos los ámbitos, de considerar que las personas tenemos que tener una carrera única desde que nos incorporamos al mercado laboral hasta que nos jubilamos o hasta que nos morimos antes. Eso es un error. No es lógico, prácticamente en ninguna profesión, que estemos haciendo lo mismo desde que tenemos 25 años hasta que tenemos 65, porque nuestras capacidades cambian y en ese sentido, recuerdo, cambian ganando y perdiendo, ganando y perdiendo. Por lo tanto, todas las transiciones laborales vistas de cerca son diferentes, deberían ser diferentes. ¿Cuál es el problema? Que estamos en un modelo tan rígido, tan absolutamente cerrado, que no nos permiten ni facilitan esas adaptaciones, esas transiciones que permitan que cada desarrollo y cada trayectoria laboral se ajuste a la capacidad real de las personas. Y se nos exige la misma capacidad cuando tenemos 65 que cuando tenemos 25. Seguir haciendo exactamente lo mismo. Y evidentemente, prácticamente en ninguna profesión eso tiene sentido o se ajusta a la realidad. Por lo tanto, recuerden estas imágenes de las ganancias, de las pérdidas, de las curvas que aumentan y las curvas que disminuyen con la edad, porque eso es precisamente lo que nos refleja esta imagen. La idea de que cada transición es diferente, cada trayectoria laboral es diferente, porque nuestras capacidades cambian. Y a partir de ese cambio, lo importante es adaptarse a esas circunstancias, como ahora veremos, no una adaptación individual, no es la persona la que se tiene que adaptar, es la persona y su contexto, la persona y su entorno, la persona y su empleador, es decir, la organización, la empresa, la institución de la que forma parte. Esto nos lleva al concepto central de mi exposición, que es el concepto de capacidad de trabajo, workability, que es el término internacional que se utiliza. La capacidad de trabajo se define como un resultado que combina precisamente las capacidades físicas y cognitivas, aunque últimamente estamos incluyendo también las de carácter emocional y social, dado que muchas profesiones tienen un fuerte componente de trabajo emocional y de trabajo relacional con otras personas, en relación con las demandas actuales de trabajo, tanto de tipo intelectual como de tipo físico. Es decir, es la percepción de cada persona acerca de cuál es mi capacidad en relación con lo que tengo que hacer. Eso es lo que llamamos capacidad de trabajo subjetiva, que se combina con la capacidad de trabajo objetiva. Es decir, no es suficiente con que una persona se sienta capaz, tiene que serlo realmente.
¿de acuerdo? Y al mismo tiempo también, como bien ha dicho el ponente anterior, en muchas ocasiones la incapacidad no viene dada tanto por el valor objetivo de esa incapacidad como por la percepción de que yo no puedo. Con esta enfermedad yo no puedo continuar trabajando, con esta lesión yo no puedo. Por lo tanto, este concepto de capacidad de trabajo subjetiva es fundamental porque nos va a permitir ver cuál es la percepción real de una persona con respecto a lo que puede y no puede hacer. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta con este concepto es esa capacidad de seguir trabajando en el empleo actual, en este momento, y con una perspectiva, normalmente se mide con el Workability Index de 2 años. Esa es la proyección que hacemos. ¿Cómo te ves dentro de 2 años? ¿Cuál crees que va a ser tu capacidad dentro de 2 años si continúas haciendo lo mismo? Pero, repito, esta es una circunstancia que, y ahora voy a insistir mucho en esta parte porque es muy importante, porque una persona puede sentir que su capacidad de trabajo actual en este empleo no es la adecuada, pero eso no significa que tenga una incapacidad absoluta para hacer otras cosas, que ese es el sistema tan rígido en el que estamos. Yo a lo mejor ya no puedo hacer estas funciones o estas tareas, pero puedo hacer otras porque sigo teniendo capacidad, porque lo que pierdo por un lado lo gano por otro. Y eso es lo que todavía, bueno, estamos convencidos de que no ha calado ni en la sociedad, ni en las empresas, ni por supuesto en la administración, en los políticos, la idea de que efectivamente lo que tenemos que hacer es cambiar el sistema a un sistema que sea mucho más flexible, a un sistema que sea mucho más adaptable a las circunstancias de las personas y no expulsarlas. A veces incluso las personas se autoexpulsan precisamente por esa rigidez y que puedan continuar trabajando. Por eso el concepto de empleabilidad sostenible, que no tengo tiempo de entrar en él, el concepto de empleabilidad sostenible lo que plantea es precisamente eso, cómo a lo largo del ciclo vital las personas podemos mantener la empleabilidad aunque nuestras capacidades se modifiquen, aunque nuestras capacidades cambien, porque si tenemos en cuenta y asumimos que efectivamente la capacidad de trabajo aumenta y disminuye, hay ganancias y pérdidas a lo largo de toda la trayectoria, lo que tenemos que hacer es adaptarnos a esos cambios. Brevemente, bueno, el modelo de Workability se refleja con la casa, es la idea que se tiene desde el piso, es decir, desde la capacidad funcional básica. Si no tenemos capacidad funcional, como bien se ha dicho, es muy difícil hacer algo, ¿no? O por lo menos ciertas cosas, pero luego tiene que ver también con el contexto, y esto es muy importante porque casi siempre se habla de la incapacidad laboral desde el punto de vista de la persona. Pero yo les aseguro que si fuéramos capaces de desarrollar un índice de incapacidad empresarial, probablemente también sería importante para demostrar que la incapacidad no es solo un problema de la persona. La incapacidad también tiene que ver con cómo te trata el contexto, cómo te facilita el contexto, que tiene que ver tanto con el lugar en el que trabajo como con el entorno social, político, normativo, que es el que permite que al final la capacidad de trabajo, lo que se refleja en el techo, de alguna manera de la casa, la consigamos o no la consigamos. Por supuesto que hay un contexto, hay un entorno. Es muy importante también el apoyo familiar, como también se ha mencionado, es muy importante el apoyo social, no es una cuestión individual. Y esto también hay que, de alguna manera, resaltarlo, porque como decía Antonio al comienzo, se estigmatiza a la persona atribuyéndole toda la responsabilidad, toda la culpa, todo el problema es exclusivamente individual, cuando realmente ningún problema de capacidad, ninguna enfermedad del tipo que sea, es individual, nunca es individual. Y ese peligro de individualización es también muy importante. Brevemente también, en el libro está más tratado, no sé si voy demasiado rápido pensando en cumplir con el tiempo. No, bien. La capacidad de trabajo, entonces, básicamente resumiendo, va a depender de las demandas de trabajo que tenga la persona, que pueden ser cuantitativas, la carga de trabajo, que pueden ser de tipo físico, emocional, mental, y de todo lo que tiene que ver con el entorno de trabajo. Esas demandas, además, vuelvo a repetir, esas demandas para las cuales tenemos unos recursos laborales y unos recursos personales para hacer frente, lo que tenemos que ver siempre es el equilibrio, el balance. ¿Qué es lo que se me exige y qué recursos tengo yo y se me facilitan desde el ámbito laboral para hacer frente a ellos? Porque en muchas ocasiones, cuando las demandas son excesivas, la falta de recursos no es un problema de la persona, es un problema del exceso de demanda o de demanda inadecuada, que es algo que también muchas veces importa, porque nos siguen exigiendo, o esas demandas del trabajo continúan siendo tan rígidas que si a ti te han contratado o tú tienes un puesto con estas características y con estas funciones, es prácticamente imposible que tú puedas cambiar.
cambiar en función de los cambios en tus capacidades. O vales o no vales. Es una cuestión de todo o nada que al final lo que hace es precisamente esa rigidez expulsar a las personas de su ámbito, de su actividad laboral. Los recursos laborales tienen que ver no con los de la persona, que son los terceros, los de abajo, que tienen que ver con características individuales, sino que tienen que ver con el apoyo que yo recibo de mis compañeros, de mis supervisores, de todo lo que tiene que ver, digamos, los recursos que a mí me dan para hacer la tarea. Pueden ser materiales, pueden ser temporales, pueden ser otro tipo, y que juntos son los que definen la capacidad de trabajo. Por lo tanto, es importante que recuerden que la capacidad de trabajo no depende solo de los recursos personales. Cuando se decide si una persona puede o no puede seguir trabajando, siempre se atribuye esa responsabilidad al individuo, cuando realmente, como ven en este gráfico muy esquemático, la capacidad de trabajo va a venir dada, va a venir de alguna forma antecedida por la combinación de demandas, recursos laborales y recursos personales. ¿En qué afecta la capacidad de trabajo? Precisamente en los mismos tres elementos, en los resultados relacionados con el trabajo, que tienen que ver precisamente con el desempeño laboral, con la motivación, con todo lo que tiene que ver con la satisfacción, es decir, el resultado del trabajo, los resultados relacionados con la organización, la productividad, en qué medida esa persona, aunque continúe trabajando, es o no productiva, o tiene o no un desempeño que permita alcanzar los objetivos de la organización. Y los resultados para los empleadores, que tienen que ver también con la fatiga, el estrés, el burnout, todo lo que es la salud laboral más específicamente hablando. ¿Qué es importante entonces cuando hablamos, de la capacidad de trabajo? La capacidad de trabajo, por lo tanto, y esto es muy importante, es variable con la edad. No es algo que tengamos como si fuera esa batería que aparece en la portada del libro, ¿no? Una batería que la tenemos cargada cuando empezamos a trabajar, 20, 22, 25, o ahora cada vez más tarde los jóvenes, desgraciadamente. No es como una batería que tenemos y que se va desgastando hasta que cuando se acaba ya no podemos hacer nada, sino que es variable. En algunos casos puede estar más baja, pero la podemos recargar. Esa batería es recargable. ¿Y cómo es recargable? Precisamente adaptándonos a los cambios que vamos experimentando. Y eso es lo que tenemos que cambiar la idea. ¿Qué es importante también en relación con esto, aunque no está explícitamente? La idea de que la edad cronológica no es un buen indicador de la capacidad real de las personas, que ese es otro de los problemas. Como tienes 55 años, ya no puedes hacer ciertas cosas. Como tienes 60 años, como tienes 65, 66 o 67 años, te tienes que jubilar porque ya no puedes seguir trabajando. La edad cronológica no es un buen indicador de nada, y menos ahora. En nuestras investigaciones lo que hemos comprobado es que es un indicador mucho más fiable la edad subjetiva, cómo me percibo yo para hacer ciertas cosas. Por eso vemos que hay personas con la misma edad que hacen cosas muy diferentes, porque no depende solo de la capacidad, depende de cómo me percibo yo a mí mismo, de la motivación que yo tengo y de cómo utilizo esos recursos. Personas con los mismos recursos pueden tener resultados muy diferentes en función de esa percepción subjetiva. En segundo lugar, puede cambiar en unos aspectos, pero no en otros. Lo que he comentado, la capacidad de trabajo no es una cuestión de todo o nada. Yo puedo perder cierta competencia a lo largo del tiempo, pero gano otra competencia a lo largo del tiempo. Todos sabemos que en ciertas profesiones, si a los 30 años, como por ejemplo las matemáticas, si a los 30 años una persona no ha hecho una gran aportación, un gran descubrimiento, no lo va a hacer a los 60. Pero en otro tipo de profesiones, precisamente la experiencia, la acumulación de experiencia, de conocimiento, es lo que le permite alcanzar el máximo de su competencia. Por lo tanto, hay algo que tenemos que también considerar, que esa capacidad de trabajo no es una cuestión que varíe, que cambie de todo o nada, sino que podemos mejorar en unas cosas y cambiar en otras. Por lo tanto, y ahí está también esa rigidez normativa, ¿no? De o eres capaz o eres incapaz, o tienes una posibilidad de seguir trabajando o ya no puedes trabajar. Realmente no refleja, en la mayoría de los casos, no refleja el estado real de las personas. En cuarto lugar, esto también es importante y lo ha tratado también el ponente anterior, puede recuperarse en caso de reducción e incluso aumentarse. Es decir, siempre creemos que una vez que hemos perdido algo, como mucho lo podemos recuperar, pero eso también es una idea preconcebida. Hay ocasiones en las que yo puedo perder una capacidad temporalmente, no solo la recupero, sino que incluso puedo mejorar. Y por lo tanto ahí hay un factor también que es fundamental, que es la interacción entre la persona y su contexto, la persona y su entorno. Es importante también, como decía, esa consideración.
La capacidad mayor o menor, la incapacidad o no incapacidad, va a depender tanto de factores personales como de factores del contexto. Y ahí es donde hay que evaluar precisamente si una persona puede continuar trabajando o no, o puede continuar trabajando en otra actividad, en otra tarea, sin necesidad de un periodo largo de reconversión o de un periodo largo de readaptación o de aprendizaje, sino simplemente con las competencias que ya tiene. Se trata de otro modelo que no tengo tiempo de entrar, que es el de la optimización. Optimizar lo que sí tienes, las competencias que tienes, y no exigirte las competencias que ya no tienes, que ese es también el problema que en muchas ocasiones nos encontramos. En sexto lugar, también, ya voy terminando, requiere, por lo tanto, de políticas y de prácticas flexibles. Políticas y prácticas flexibles me refiero a las organizaciones, a las empresas, que permitan a esas personas trabajadoras adecuar su competencia actual y sus competencias futuras a sus recursos y capacidad que tengan en este momento y en adelante. Por eso nosotros utilizamos el término de transición laboral, es decir, intentar empezar a pensar qué estoy haciendo ahora, qué puedo hacer ahora, pero qué puedo hacer dentro de unos años. Y si tengo que cambiar de actividad, poder cambiar de actividad, o si tengo que cambiar de tarea o de funciones, poder hacerlo con una perspectiva de ir precisamente definiendo esas trayectorias cambiantes, individuales, flexibles, que es lo que se ajusta más al desarrollo humano y al desarrollo, en este caso, de la capacidad laboral. Y por lo tanto, por último, termino con lo que empecé, tenemos que tratar de olvidar esa imagen de la curva ascendente y luego descendente hasta llegar a la incapacidad o la muerte, porque no refleja la realidad. El desarrollo humano la vida humana es un continuo de ganancias y de pérdidas que se producen a veces al mismo tiempo. Lo que gano por un lado lo estoy perdiendo por otro y lo noto, lo experimento. Bueno, eso es realmente lo que es el ciclo vital, ¿no? Y esos procesos flexibles de adaptación entre la persona y su contexto precisamente son los aspectos clave que mantienen la salud y la actividad laboral y que evitan llegar a esas incapacidades laborales permanentes que en muchos casos para las personas subjetivamente, psicológicamente, pueden ser también un problema añadido de enfermedad y de salud mental, precisamente por no poder continuar trabajando y no darme la oportunidad de poder seguir siendo útil o haciendo otro tipo de cosas. Con esto he querido, muy rápidamente, no sé si demasiado, pero he intentado dar unas ideas clave de lo que se trata en el capítulo del libro y, por supuesto, de la investigación que realizamos, no solo mi equipo, en muchos contextos, y espero que al menos pocas, pero ideas importantes hayan resultado lo suficientemente importantes como para que reflexionemos todos, reflexionemos acerca de la importancia que tiene y logremos producir cambios alguna vez. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por una ponencia tan sumamente interesante. Tiene la palabra a continuación María Teresa Menéndez Villa, CEO de Velázquez y Villa Asociados, abogados y presidenta de la Fundación Ampararte. María Teresa, cuando quieras. Vale, gracias. ¿Se me oye? No. ¿No? Sí. Bueno, ante todo, bueno, gracias, Carlos, porque yo me podía quedar otra hora escuchándote. Gracias. Todos vamos. Gracias. Una maravilla, la verdad. Gracias. Sí que creo que arroja una visión muy clara de algo que es sumamente complejo, porque lo que está claro de lo que estamos aquí observando es que las incapacidades laborales son una realidad, porque somos personas que en general la sociedad es una sociedad progrediente, es decir, todos en ese ciclo vital vamos a tener en algún momento determinado X enfermedades, eso es inevitable, ¿no? Entonces, dentro de esas enfermedades pues está la incapacidad laboral, que está en nuestro día a día y cada vez resulta más compleja. Parece que es simple, que es algo sencillo, pero no. La realidad es que es sumamente compleja debido precisamente a estos cambios que estamos experimentando, a estos cambios continuos, escenarios, a esta calidad de vida de la que se hablaba, que luego podemos ahondar un poquito en ella.
Entonces, lo que aquí vemos es que es muy importante tratar esto desde un enfoque más integral, desde un enfoque de unos 360 grados, es decir, no verlo solamente desde el punto de vista físico y desde el punto de vista individual a nivel físico, sino también desde un punto de vista psicológico y psicosocial, ¿no? Entonces aquí vemos que existen 3 factores, ¿no? que intervienen, que considero que son fundamentales. Por una parte está nuestro sistema jurídico, que es el que nos da el marco normativo, porque sin ese marco normativo, cuya semilla nació en el año 1963, pues no podríamos estar hablando de esta protección jurídica, ¿no? Este es un elemento básico para esta configuración de la incapacidad. Por otra parte, está el ámbito médico, porque lógicamente la persona que tiene problemas de salud lo primero que hace es acudir al médico para que le cure, para que le dé una solución. Lo que quiere normalmente, lo que queremos todos es mejorar. Entonces son los que tienen ese primer contacto con esos problemas de salud que luego no solamente van al ámbito laboral, sino que van a todo el ámbito, ¿no? Y luego está el ámbito empresarial, puesto que inevitablemente pues, se ve de una manera afectado directamente por este absentismo laboral que deriva de los procesos de incapacidad temporal, no ya de incapacidad permanente cuando está cronificado, sino de los previos, que como se hablaba, tienen unos periodos bastante largos, que estamos hablando de hasta 2 años, pueden durar antes de tomar determinadas decisiones. Y precisamente 2 años son los que tú decías que podemos tener como ciclo vital para hacer modificaciones, ¿no? Con lo cual, el libro Incapacidad Laboral y Vida Activa lo que nos aporta es una información para comprender mejor un fenómeno tan complejo como es la incapacidad laboral, en el que confluyen no solamente estos aspectos de carácter individual, de carácter sanitario, de carácter social, sino también aspectos económicos, aspectos organizacionales, que esos son muy importantes, aspectos sociales, aspectos jurídicos y, por supuesto, los aspectos psicosociales, ¿no? Todos estos aspectos juntos son los que nos permiten tener una aproximación a ese conocimiento de la incapacidad laboral, ¿no? Que se requiere en el conjunto de la sociedad y que, sin embargo, pues, es bastante desconocido, o sea, parece o creemos que la conocemos y no, es muy desconocido. Esto lo que hace es ver la necesidad de seguir investigando y de seguir ver más metodologías, más sistemas para poder determinar qué factores son los que realmente inciden en la incapacidad laboral, cuál es la relación causa-efecto entre estos factores. Bueno, además esta perspectiva que nos apuntas, que está en este libro, que es esta perspectiva psicosocial, pues es crucial por lo que estás diciendo, tener en cuenta las percepciones individuales que tiene la persona de su propia incapacidad y sobre cómo influye esta sobre su trabajo, ¿no? Por esto yo creo que las organizaciones también tienen que empezar a tener un papel que hasta ahora está siendo muy pasivo, muy reactivo, y hay que empezar a tener un papel más proactivo en todos estos procesos, porque hay que empezar a comprender el papel que realmente tienen en la duración ya no de la vida laboral activa del trabajador, sino en la duración de la calidad de la vida laboral activa, que yo creo que es muy importante la calidad, que es de lo que se trata, no de que haya reinserciones laborales sin calidad, ¿no? En el mismo puesto de trabajo una y otra vez, sin que se puedan hacer esas modificaciones. Entonces, en este sentido, las organizaciones yo creo que tienen mucho que hacer, porque pueden acompañar a la reinserción laboral de los trabajadores en los casos en los que esta es posible, porque como tú muy bien dices, hay casos en los que es posible, o también le pueden acompañar, por supuesto, en la salida del mercado laboral o en la salida de la empresa, cuando esta reinserción laboral no es posible, porque no siempre tiene por qué darse esa posibilidad, ¿no? Entonces, esto yo creo que las organizaciones deberían de marcarlo dentro de su responsabilidad social corporativa, que ahora está, bueno, se habla mucho de ella, porque es muy importante, puesto que todos nos vemos afectados y afortunadamente pues cada vez hay más conciencia social sobre esta. En este caso, yo también creo que, ¿por qué no hay protocolos? Es decir,
¿Por qué un trabajador cuando empieza a trabajar en una empresa es acompañado en esa entrada a la empresa con determinados protocolos? Porque va a tener una fuerza de trabajo que va a ser beneficiosa tanto para él como para la organización, y sin embargo cuando esta fuerza de trabajo, esta capacidad laboral, esta calidad en el trabajo disminuye, no puede ser acompañado, debe de ser acompañado realmente. Para que se mejore esta percepción y para que mejoremos este sistema, pues lo que vemos es que hay que hacer un trabajo complejo, pero necesario, ¿no? Que es alienar estos actores que son las empresas, los trabajadores y, por supuesto, las entidades gestoras, para poder así empezar a desarrollar políticas y prácticas que realmente nos introduzcan sistemas y conceptos como el workability, que a mí me encanta, que es la calidad de la vida laboral, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? La empleabilidad sostenible, el envejecimiento activo y la inclusión, por supuesto, de las personas con discapacidad. Esto es una realidad y también se habló aquí que, claro, si estamos hablando de la Ley de Bases, que es del año 1963, y ahora estamos en el año 2024, pues han pasado 60 años y se han producido una serie de datos que decían aumento de la esperanza de vida, sí, pero es que ¿cuánto ha aumentado la esperanza de vida? Pues hay datos. En el año 1963 la esperanza de vida media de los hombres y mujeres españoles trabajadores era de 69,68 años, es decir, no llegaban a los 70 años. Esa es la esperanza de vida media. Sin embargo, ahora, actualmente, en el año 23, porque el año 24 todavía está por determinar, en el año 23 es de 84 años la esperanza de vida media. Estamos hablando de 14 años de diferencia. Es una diferencia muy importante en un periodo de 60 años. No es broma, decir esto. Efectivamente hay una mejora en la detección de las enfermedades, en la detección y en el desarrollo de tratamientos médicos, ¿no? Y esto ha generado, que no nos paramos a pensarlo, la existencia de muchas enfermedades que antes no eran crónicas, es decir, la persona tenía esa enfermedad y fallecía, todos conocemos casos o podemos tener casos, y sin embargo ahora se cronifica. Pasa de ser una enfermedad letal a ser una enfermedad que, claro, ha quedado ahí solapada, cronificada. ¿Tus capacidades son las mismas cuando se cronifica? Pues ahí dependerá también de esa percepción que estás diciendo de la persona, influye muchísimo. Al final es algo muy individual, ¿no? Y después hay otro factor que yo creo que da para otro libro, que poco se habla, pero vamos, que es la incorporación de la mujer al mercado laboral. Esto ha supuesto, evidentemente, unas mejoras muy grandes, pero ha tenido unas consecuencias demográficas y el sistema se ha tenido que adecuar también a estas consecuencias. Estamos hablando, por ejemplo, simplemente de bajas maternales, sin algo que todos podemos conocer, ¿no? Y que, vamos, está en el día a día. Con lo cual tenemos que adaptarnos como sociedad, concienciarnos, ¿no? Y preguntarnos cómo estamos afrontando estas situaciones de incapacidad laboral, si estamos realmente sensibilizados con estas situaciones y si estamos aprovechando la fuerza y adecuadamente las capacidades que tienen las personas que tienen una incapacidad, es decir, dentro de la incapacidad, las capacidades residuales o no residuales o superiores que les pueden quedar, ¿no? Pues parece que no lo estamos haciendo muy bien, ¿no? Así que lo que tenemos que hacer es empezar a sustituir este estigma que rodea la incapacidad por una visión más integradora en la que la empresa, el trabajador y el sector público pues puedan remar en la misma dirección. Y esto es complejo de conseguir, pero no es imposible, porque ya se han conseguido cosas más difíciles, ¿eh? Porque, sin embargo, bueno, pues mucho porque se tiene que basar en confianzas y bueno, hay unas buenas relaciones, ¿no? Pero la realidad
Una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que está pasando. Por eso tenemos que luchar y trabajar para eso, porque la realidad ahora mismo que estamos viviendo es que la seguridad social, de una forma prácticamente sistemática, o prácticamente, no digo total, pero prácticamente, rehúsa reconocer estas situaciones de incapacidad por unos criterios puramente económicos. Y deniega pensiones a personas que realmente lo necesitan. Eso es así. Y entonces, ¿esto qué pasa? Que el trabajador tiene que reincorporarse a su puesto de trabajo en una situación muy complicada, porque tiene que cumplir nuevamente ese puesto cuando él no tiene esa percepción y no tiene esa capacidad funcional que antes comentabas. Porque sí, tiene la movilidad, pero no tiene a lo mejor la capacidad funcional para estar las 8 horas toda la semana ahí trabajando. La empresa pues, sufre todas estas consecuencias, ¿no? Porque va a volver a coger una baja por otra cosa. Porque eso es el pan nuestro de cada día. Como no me dan la baja, porque el sistema no me lo permite, porque es rígido, pues entonces, mira, a mí lo que me duele es el brazo, lo que tengo ahora es depresión, porque claro, es que al final te lleva una cosa a la otra, ¿no? Entonces sufre ese absentismo que no solamente le afecta económicamente, que es obvio que eso le afecta económicamente, pero vamos, desde el punto de vista organizacional es demoledor también. Con lo cual, ¿esto quién beneficia? Yo creo que realmente no beneficia a nadie. Bueno, en la segunda parte del texto, bueno, planteabas si hay alternativa. Bueno, parece que sí, ¿no? Que hay una pequeña alternativa o una gran alternativa, ¿no? Que tenemos al tener estas 3 fases bien diferenciadas, que son la prevención en la materia de salud y la seguridad, la atención, la incapacidad temporal, no la permanente, porque la permanente ya estaría todo resuelto, ¿no? Pero sí a la incapacidad temporal y el apoyo a esta reincorporación o a esta salida, ya sea del mercado laboral, ya sea de la empresa en cuestión, ¿no? Con lo cual, el éxito de estas fases, como decíamos antes, yo creo que depende de esos vínculos de confianza, de tener un trato cercano, de apoyar y de intentar que durante su vida laboral las personas mantengan el máximo de su capacidad de trabajo dentro de la calidad que se exige, preservando esa salud, ¿no? Y al final va a ser una decisión conjunta pues del personal y de la organización, del trabajador, para poder tomar decisiones de reincorporación, decisiones de modificación de los puestos o de tener otras habilidades diferentes y que pueda seguir rindiendo, ¿no? para la organización. Y yo creo que con esto no sería suficiente, no sé qué opinas. Me parece que con esto ya es suficiente para conseguir que el ejercicio del derecho a la incapacidad como una situación protectora de nuestro sistema, el sistema que tenemos actualmente, y evitar las recaídas y las consecuencias negativas que estas tienen, pues es suficiente, pero no parece, porque es preciso además que aquí entren las instituciones sanitarias y que tengan un conocimiento de las repercusiones 360 grados que realmente tienen, porque eso les falta, esa visión les falta. Y yo, bueno, con muchos sanitarios que hablo, todos se quejan de no saber exactamente cómo reflejar las repercusiones que a nivel legal, no a nivel médico lo saben perfectamente, pero claro, a nivel legal no entienden por qué. Y es que nuestro sistema está diferenciado, ¿no? Hay una dicotomía. Por una parte tenemos la asistencia sanitaria, que es, la seguridad social se divide por una parte en la asistencia sanitaria y por otra parte en las prestaciones económicas. Y las prestaciones económicas, la asistencia sanitaria no entra en las prestaciones económicas, es al revés, las prestaciones económicas sí entran dentro de esa asistencia sanitaria. Es decir, ¿por qué se establecen esos plazos del año, de los 6 meses y de los otros meses, y entran los inspectores? Pues porque al fin y al cabo no deja de ser un organigrama en el que el Estado está aquí, es el jefe, y el dinero con el sistema de caja única lo manejan desde aquí. Entonces, por aquí están los sanitarios y dicen, espera, vamos a ver qué está pasando con el dinero cuando llega el momento de los 18 meses, de los 24 meses,
voy a entrar porque me estás dejando de tener una persona que esté cotizando. Entonces yo creo que el personal sanitario debería tener este conocimiento, porque muchas veces quieren reflejarlo y no saben, o sea, no saben a nivel jurídico los criterios que se necesitan. Y por eso también esta garantía jurídica es crucial, la existencia de esta garantía jurídica para tratar a cada persona de una forma individual, porque cada caso es un mundo y además es algo que se tiende a minimizar, se tiende a pensar que es irrelevante, cuando es que es, bueno, a mí es un tema que me apasiona, pero es que me parece que tú puedes tener un problema de carácter civil o de carácter penal o de carácter administrativo o no, pero vamos, un problema de salud y en el ámbito laboral, vamos, es que es dificilísimo que te zafes de él, o sea, es lo más habitual, vamos, entonces ahí creo que habría que meter un poco de conocimiento a estas instituciones, ¿no? En definitiva, que solamente a partir de este trabajo conjunto, ¿no?, que se requiere de organizaciones, de trabajadores, de instituciones, de responsables de la ordenación jurídica, de responsables también de la parte económica que va ligada a la incapacidad laboral y a toda la sociedad en sí misma, pues se puede lograr el objetivo de proteger de manera plena a las personas que tienen este problema. Y poder transformar este impacto que tiene ahora mismo negativo en un impacto positivo, en un impacto con mejoras tangibles, porque, por ejemplo, se reduciría el número de procesos de incapacidad temporal, que eso sería muy importante, porque no solamente se reducen, sino que se reduce el coste, se reducen las listas de espera, porque es como una bola, ¿no?, de nieve, no es solamente afecta aquí, sino se reducen los tiempos de las listas de espera. ¿Se puede mejorar esto? No lo sé, eso hay que saberlo. Se mejoran las cotizaciones y para el trabajador se puede desestigmatizar y mejorar su realidad social, su realidad familiar y hacer este sistema de workability. Esto es muy, muy importante. Ahora mismo actúa esto como esta situación actúa más bien como una situación sancionadora, ¿no? O sea, parece que se le impide continuar trabajando, que es una sanción. Se suelen sentir realmente mal, inútiles, les falta la visión de que no acabará la vida, de que hay una calidad de vida asociada a esta pues como estabas comentando, ¿no?, que dentro de esa curva ganamos, perdemos, sí, pierdes esto, pero igual ganas otras cosas, ¿no? Y las empresas se pueden llegar a anticipar, porque muchas veces hay gran parte de enfermedades que ya se conoce que se van a sufrir en determinados trabajos, quiero decir, todo lo que tiene que ver con el aparato externoarticular en trabajos de mucho esfuerzo físico, pues se sabe que se van a padecer, ¿no? Sin embargo, bueno, pues no estamos anticipando estas situaciones. Algunas son muy conocidas, como decimos, otras no tanto, evidentemente, porque estamos avanzando mucho. Y a ver qué pasa con la inteligencia artificial, que eso también va a acabar y va a ser una transformación, ¿no? Entonces, bueno, si se pueden tomar medidas de prevención, de seguimiento, pues estaría bien. Lo que no hay duda en el libro es que las estadísticas son bastante claras y lo que están reflejando es que nuestro estado de bienestar tiene muchas áreas de mejora, ¿eh? Tiene claras ineficiencias, bueno, afortunadamente, que podemos mejorar, ¿no? Y en muchas ocasiones lo que adopta es una función y una visión muy negativa, muy defensiva, que deriva de no aportar soluciones, ni por supuesto a las personas que padecen estos problemas, ni a las organizaciones que también tienen estos problemas. Y sí que hay que dejar apuntado que mucha parte de este estigma también viene porque, como en todos los ámbitos, hay personas que defraudan, ¿no? Y que tiran de bajas inexistentes y que, bueno, pues quieren sacar una ventaja económica. Pero esto es así, sí, pero no es la mayoría, ¿no? La mayoría de los casos no es esto. Esto, en general, son excepciones. Y he de decir que, por mi experiencia, se detectan al vuelo, se ven rápidamente, con lo cual, por ejemplo, los sanitarios también lo ven rápidamente, Si lo veo yo, que no soy del secreto sanitario, vamos. Y entonces,
más allá, además de este impacto negativo que tienen estos casos, ¿no? Que son pocos, pero bueno, existen, el estigma que existe en torno a la incapacidad laboral, yo creo que también se debe al desconocimiento real que hay, de dónde viene. No hay que olvidar que viene de un sistema que es protector, es decir, que si tú tienes derecho, cuando estás trabajando y cotizando, tu empresa y tú estáis cotizando por la pensión de jubilación, por la baja maternal, por esa situación de incapacidad temporal, por el desempleo, por la viudedad, por una situación de orfandad, pues también estás cotizando por una situación en la que tienes una pérdida de salud, en la que tú no puedes volver a desarrollar las funciones de tu puesto de trabajo o de todo tipo de trabajo. Entonces, no hay que estigmatizarlo tanto, hay que ver que no, hay más opciones, ¿no? Y más oportunidades. Bueno, yo no sé si me estoy enrollando mucho, tampoco quiero estar aquí siendo muy pesada, pero bueno, lo que quiero decir es que no sé si podremos llegar a percibir esto como un impacto positivo en lugar de un impacto tan negativo y verlo como un impacto positivo más allá del ámbito económico, ver dentro del plano social, del plano personal, del plano familiar, la mejora de la calidad de vida de las personas y de su entorno. A nivel de la administración, esto pues implica también una reducción del coste, yo creo que sería muy importante, y a nivel de las organizaciones, por supuesto que también. Creo que las empresas, las entidades gestoras, las mutuas, el INS, por supuesto, ven cómo está aumentando cada vez más el presentismo, y lo que tienen que preguntarse es qué puedo hacer yo de forma proactiva para mejorar esta situación, ¿no? Y si tengo esos protocolos de actuación, y cómo podría tener un papel más activo en este escenario en lugar de un papel tan pasivo, ¿no? Bueno, es un tema muy interesante, creo. A mí me interesa. Bueno, no sé si a vosotros tanto, os agradezco que estéis aquí, porque es por el cariño que nos tenéis, y realmente que es un libro que ha abordado cuestiones sobre las que entiendo que hay mucho trabajo por hacer. Quiero agradecer a todas las personas que han intervenido en la publicación de este libro, a la Cátedra de Prevención, a la Universidad de Oviedo, y a todas las personas que están aquí, que en mayor o menor medida han contribuido a hacer esto posible, porque sin ellas no hubiese sido factible, porque realmente viene de muchos años de trabajo, muchos años de investigación, de esfuerzo, de comprobar el día a día de las personas, que no es nada fácil, el día a día de las empresas, que tampoco es fácil, que es que al final unos y otros, como dicen ahora, se tiran de los pelos, se han metido de los pelos con esto, no sé qué hacer con esto, ¿no? Y cómo gestionar esto. Y bueno, pues creo que esto hay que seguir trabajando en ello. Y que si podemos poner ese granito de arena para que se entienda un poco mejor y se desestigmatice pues estas situaciones que son realmente lamentables y que no están ahora mismo dentro del entorno social en el que vivimos, y una de las características del derecho es que se tiene que adaptar a la realidad, o sea, la parte jurídica se tiene que adaptar a la realidad social en la que vivimos. Así que, bueno, gracias a todos. Se nota que es estupendo, ¿no? Muy breve. Muchísimas gracias, María Teresa. Ha sido interesantísimo, y darte la enhorabuena por esta ponencia. Vamos bastante justos de tiempo, pero podríamos dar la palabra para alguna duda. 5 minutos. ¿Alguna pregunta, cuestión que se quiera formular? De las muchísimas e interesantísimas que ha planteado este coloquio. Ahí dos. Sí. Yo quería preguntaros, como profesionales que sois, que lleváis
un montón de años conociendo de primera mano el asunto de las incapacidades laborales, si veis evolución en los últimos años, qué evolución en su caso, avances, retrocesos, y también desde el punto de vista de la implicación de instituciones, organizaciones, incluso empresas. Bueno, yo a veces no. Yo creo que lo que hay son retrocesos, porque es que se olvida o sea, es que la seguridad social no deja de ser un seguro público. Estamos cotizando, está protegido por nuestra Constitución española porque está protegido el trabajo y la salud. Y entonces está protegida. Entonces, tú tienes que cotizar para todas estas cuestiones que estamos hablando, ¿no? Dentro de cotiza la empresa y cotiza el trabajador, ¿no? Pero es que no se acaba de entender esto. O sea, sinceramente, no se acaba de entender lo que es y cómo lo hay que gestionar, ni por parte de la empresa, ni por parte del trabajador, ni por parte de los sistemas sanitarios que quieran pues reflejar estos problemas, ¿no? Ahora es mi opinión, ¿no? por lo que veo el día a día. Estamos hablando de un problema de fondo, que es lo que estamos apreciando, aunque lo que son las coberturas de prestaciones han ido ampliándose, cobertura de la baja por maternidad, los complementos a brecha de género, pero nos encontramos, por ejemplo, la baja por la menstruación dolorosa. Quiero decir, ha habido una ampliación de la cobertura de las incapacidades temporales, pero lo que es el fondo, el problema y el entendimiento de lo que es la incapacidad permanente y las limitaciones que provoca y los escasos horizontes que se plantean desde las instituciones, desde el entorno social, para los que las padecen, eso sigue igual. No hemos avanzado, a mi entender, en ese área que realmente es uno de los objetivos que tendríamos que tener. Por lo menos esa es la opinión que yo tengo. No sé, Antonio. Sí, no, yo podría comentar algo más de los aspectos psicológicos, ¿no? que están ahí, como ha aumentado las bajas por este motivo, se han duplicado, ¿no? En los últimos años a raíz de la COVID. Y luego tiene una cobertura muy difícil, porque a veces se enmascara como contingencia común, es complicado que se reconozca una baja por este tipo de aspectos. Y al margen de que no haya un reconocimiento claro de enfermedades psicológicas o psíquicas en la clasificación de enfermedades, ¿no? Entonces, justamente el mundo del trabajo avanza hacia este aspecto, en el que cada vez los trabajos son menos físicos, más psicológicos, más emocionales, y justamente tenemos que explotar más ese tipo de capacidades, competencias, como antes comentabas muy bien, Carlos. Y evidentemente a lo que más dedicamos el tiempo es donde vamos a enfermar, o donde vamos a tener dificultades o problemas, ¿no? Entonces, y auxiliados por la inteligencia artificial, auxiliados o perjudicados según los casos, según lo que sea, es el panorama. Bueno, es un proceso, yo creo que también hay un mundo de transición ahí que tiene que ver con las transiciones en la actividad y en el mundo del trabajo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que tenemos varias manos levantadas. Sí. Es que aquí nos dicen que a las 8 Damos también al fondo muy brevemente, por favor. Claro. Y la verdad es que tengo una duda existencial respecto al tema sanitario. Yo creo que es una pieza fundamental, ¿no? Tenemos ahí, yo entiendo, tres actores, que es el servicio de prevención, la mutua y la atención primaria, ¿no? Y todos esos andan muchas veces gestionando cosas y diciendo cosas contrarias. En mi caso, pues la empresa mía ha perjudicado a los trabajadores por no tener un barco común. No sé qué opináis sobre cómo organizar, digamos, esa distribución sanitaria, ¿no?
Bueno, ese es un evidente área de mejora, que eso es lo que se ha comentado. Evidentemente hay una distribución competencial que muchas veces no resulta ni práctica ni eficaz, y eso genera definitivamente, en lo que ya se ha expuesto, un incremento en las listas de espera. Resulta que por la práctica de una serie de pruebas médicas objetivas, resonancia, escáner, TAC, estamos hablando que se dilata el tiempo de reacción, igual tardas 4 o 5 meses. 4 o 5 meses de prestaciones de incapacidad temporal, cuando se trata de una prueba que es objetiva y una vez hecha, informada, pasa al servicio médico. ¿Cuánto podríamos haber ahorrado con una iniciativa, una proactividad, tanto desde la empresa como desde ese servicio médico? Pues no lo sé, pero multipliquémoslo por todos los procesos de incapacidad temporal. ¿Dónde podemos tener el ahorro de costes? Ahí está. ¿Dónde podemos tener el ahorro de costes? No solo del dinero que nos cuesta, por lo que se abona, sino por el costo de oportunidad que tiene la empresa. La empresa tiene que sustituir a un trabajador y entonces tiene un coste adicional. Y en el otro supuesto tendríamos que no lo sustituye, pues pierdes un coste de oportunidad porque no produces precisamente para poner en el mercado esos productos e ingresar. Estamos, por supuesto, estoy de acuerdo con que es necesario aclarar y mejorar precisamente con el entorno, entidades gestoras, empresas y también el trabajador doliente. Vale. No sé si... En muy poco tiempo se ha dicho mucho. No sé. Un pequeño apunte, voy a hacerlo, de verdad. Aunque seas profesor de universidad. O sea, casi nadie lo cumple. No, pero es que efectivamente a veces parece que en temas de prevención y salud nos fijamos mucho en la atención directa o la asistencia, pero los aspectos organizativos son fundamentales. Se puede ahorrar mucho dinero y mucha calidad, o mejor dicho, y tener mucha mayor calidad de asistencia y de mejora del sistema con una buena organización. Es decir, es ponerse a organizar. Se evitan accidentes, se evitan catástrofes. Es decir, el aspecto organizativo es clave y yo creo que está siempre en un nivel pues secundario en cuanto a la gestión público-privada, ¿no? En este caso. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a todos por vuestra brevedad y por... yo creo que el coloquio podría seguir. Sí. Bueno, pone aquí que a las 8 nos cierran las luces. Dará para mucho y creo que fuera podemos seguir con esa conversación. Queda por parte de la universidad simplemente agradecer enormemente a los asistentes, a todos los ponentes y de verdad expresaros nuestra gratitud e ilusión que nos hace que estéis todos hoy aquí. Yo sí que voy a hablar solo un minuto, pero voy a dedicar ese minuto a esa sugerente portada que tiene el libro, con ese símbolo de la batería, que a mí me parece muy enigmático y muy sugerente, ¿no? Tan sugerente como un título, ¿no? Quizá la parte de no carga de la batería sea la incapacidad y probablemente la parte que sea de carga, quiero imaginar que estamos pensando en la vida activa, ¿no? Me parece una metáfora preciosa. Esa portada también lleva el trabajo en equipo. Se ha visto en estas ponencias lo que es el trabajo en equipo transversal, desde la psicología hasta el derecho, trabajo en equipo de los autores, trabajo en equipo de los editores y trabajo en equipo que quiero agradecer a las entidades que de una u otra forma han participado en este libro. Empezando por la Fundación Universidad de Oviedo, por la Cátedra Asturias Prevención y, por supuesto, siguiendo con lo que nos enorgullece y lo felices que estamos de colaborar con dos entidades como Velázquez y Villa, Abogados y también la Fundación Ampararte. A todos ellos y a todos vosotros os queremos dar las gracias desde la universidad, muy sinceras. Y como conclusión, quizás ese símbolo de la batería lleve un cargador, ¿no? En mi casa, de mis hijas, el cargador del móvil es una cosa muy preciada, es un bien muy preciado, ¿no? Creo que aquí se ha demostrado cómo trabajando todos podemos acabar con esa desestigmación, estigmatización de la que se hablaba, con esa inclusión, con esa mejora de la calidad de vida y con ese apoyo legal y social que estamos reclamando. Muchísimas gracias a todos. El acto ha concluido. Se levanta la sesión.